¿Te imaginas escuchar esas palabras saliendo de la boca de tu propio padre? Fueron las últimas que oí antes de que me empujara a la tormenta y cerrara la puerta con llave detrás de mí. Lárgate de mi casa, no necesito una hija enferma. Tenía 15 años, no llevaba abrigo, ni dinero, ni teléfono. Solo mi mochila del colegio, con los deberes de álgebra empapados y las zapatillas chorreando agua. 3 horas después, la policía lo llamó, y cuando escuchó lo que le dijeron, su cara se volvió blanca como una sábana. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Me llamo Lucía Méndez, tengo 28 años, y ahora estoy sentada en mi pequeño departamento en una ciudad portuaria del norte de España, mirando la lluvia resbalar por la ventana. Sobre la mesa hay una carta escrita con una letra temblorosa, en un papel barato de una residencia de ancianos. Después de 13 años de silencio, mi padre quiere verme. Dice que se está muriendo. Dice que lo siente. La lluvia siempre me trae de vuelta a esa noche. 14 de octubre de 2011. Aún puedo sentirla, helada, calándome los huesos. Recuerdo que volví del instituto como si fuera un día cualquiera. Pensaba en la cena, en los deberes, en el póster de mi grupo favorito que quería comprar con el dinero de mi cumpleaños. No tenía idea de que, en menos de 2 horas, estaría caminando sola bajo una tormenta, preguntándome si sobreviviría a la noche. En cuanto crucé la puerta de casa, supe que algo no iba bien. Mi padre, Rubén Méndez, estaba de pie en medio del salón, con la cara roja y las manos temblando. En una sostenía varios frascos de pastillas vacíos, en la otra un fajo de billetes. Detrás de él, mi hermana mayor Camila, con su expresión cuidadosamente construida. Pena, tristeza, preocupación, pero cuando la miré a los 800 ojos vi algo más, satisfacción. En el marco de la cocina estaba Lorena, nuestra madrastra callada como siempre, cruzada de brazos sin hacer nada. Ese era su talento, mirar hacia otro lado cuando pasaba lo peor. Mi padre empezó a gritar sin dejarme siquiera soltar la mochila. Dijo que llevaba meses robándole dinero, que compraba pastillas, que Camila había encontrado las pruebas, billetes escondidos en mi cajón, frascos de medicinas en mi armario y mensajes de texto con supuestos camellos. Intenté hablar, decirle que nada de eso era cierto, pero se me cerró la garganta. Entendí que no, escuchaba. Su decisión ya estaba tomada. Camila había pasado el día alimentando su rabia con mentiras bien servidas. Lloró, dijo que había intentado ayudarme, que no quería delatarme pero que ya no podía más. Fue una actuación digna de un premio. Mi padre se tragó cada palabra, me agarró del brazo, con tanta fuerza que me dejó moratones y me arrastró hasta la puerta. La mochila cayó al suelo. Él la recogió y me la lanzó al pecho. Luego abrió la puerta. La lluvia caía a cántaros, los truenos retumbaban lejos. Me miró a los ojos y repitió: «Lárgate de mi casa, no necesito una hija enferma». Me empujó al porche y cerró con llave. Me quedé allí parada bajo el aguacero sin reaccionar. No por el frío, sino por el shock. Esperaba que abriera la puerta, que dijera que todo había sido un malentendido. Pero nadie vino. No tenía abrigo ni dinero, y mi móvil estaba en mi escritorio. En la mochila solo había libros, una barrita de cereales a medio comer y nada más. Era 2011. Aún había cabinas telefónicas, pero ¿quién lleva monedas encima? Yo no. Así que empecé a caminar. No lo decidí, solo caminé. Mi cuerpo me llevó al único lugar que sentía seguro, la casa de mi abuela materna, Teresa Romero, a 11 kilómetros de allí. Ella era la única persona que siempre me había hecho sentir que importaba. 11 kilómetros no parecen mucho hasta que los recorres bajo una tormenta helada, con zapatillas empapadas y sin abrigo. La carretera se extendía oscura y brillante por la lluvia. Los coches pasaban a toda velocidad salpicando agua. Yo era apenas una sombra caminando junto a la cuneta, una figura que nadie quería mirar. Al cabo de 1 kilómetro ya estaba empapada. Al segundo, no sentía los dedos. Al tercero, los dientes me castañeaban tanto que creí que se me iban a romper. Pero seguí andando,
No podía volver, no podía suplicar, mi padre ya había decidido. Solo podía avanzar. El problema con el frío es que no te das cuenta de que te está venciendo hasta que ya es tarde. La mente se vuelve lenta, el cuerpo se apaga poco a poco y de repente sentarte un minuto parece buena idea. Llegué a unos 4 kilómetros antes de que las piernas me fallaran. Vi un buzón a lo lejos y pensé que podría descansar un momento, pero no llegué. Recuerdo el suelo acercándose, la grava raspando mis manos y después, nada. Silencio. 3 horas después de echarme de casa, el móvil de mi padre sonó. Al otro lado una voz fría, el oficial Domínguez de la policía. Su hija ha sido encontrada inconsciente en la carretera nacional. La están trasladando al Hospital General Central. Además, los servicios de protección de menores ya fueron avisados. Más tarde supe que cuando escuchó eso, la cara de Rubén se puso del color del papel. Camila, que estaba a su lado, perdió por un segundo su máscara perfecta, pero aquella noche hubo un detalle que lo cambió todo. La mujer que me encontró tirada junto a la carretera no era una desconocida. Se llamaba Gloria Herrera y había trabajado 35 años en los servicios de protección de menores. Sabía exactamente lo que estaba viendo y no iba a mirar hacia otro lado. Esa noche, mi padre creyó que se estaba deshaciendo de un problema. No sabía que acababa de encender una mecha. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el olor a desinfectante y el zumbido de las luces del techo. Estaba envuelta en una manta áspera, caliente, con la sensación de haber dormido por semanas. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. Hospital, tormenta, papá. La puerta cerrándose. Todo volvió de golpe. A un lado de mi cama había una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño. Tenía un libro cerrado sobre el regazo y unas gafas a punto de caérsele de la nariz. Me miraba con unos ojos que lo decían todo. Sabía más de lo que yo misma entendía. «Hola, cariño», dijo con voz suave. «Me llamo Gloria Herrera. Te encontré anoche, en la carretera. Supe de inmediato que no era una enfermera cualquiera. Había algo en su mirada, una mezcla de firmeza y ternura que me hizo sentir segura. Te salvé la vida sin querer», añadió, intentando sonreír. «Y ahora quiero entender qué hacía una chica de 15 años caminando sola bajo esa tormenta». Me pasó un vaso con café de máquina. «Está horrible», bromeó, «pero está caliente». Solté una pequeña risa, la primera desde que todo se derrumbó. Aquella mujer no sabía que con su presencia ya había encendido una luz dentro de mí. Le conté todo, desde las mentiras de Camila hasta las acusaciones de mi padre, los gritos, el empujón y el frío. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, solo asintió y dijo: «Te creo, Lucía, y voy a ayudarte a demostrarlo». Mientras yo estaba inconsciente, las cosas se habían movido rápido. El hospital había avisado a la policía y el oficial Domínguez había contactado con mi padre. Le pidió que se presentara con todas las pruebas que decía tener. Rubén y Camila llegaron pasadas las 10 de la noche. Para entonces yo ya estaba despierta y con Gloria sentada a mi lado. También había allí una trabajadora social, María Santos, y el propio policía uniformado. La cara de mi padre era la de un hombre que no entiende cómo su mentira se le escapa entre los dedos. Camila, en cambio, parecía nerviosa, mucho más que de costumbre. Seguro esperaban encontrar a una chica temblando de miedo, pidiendo perdón, rogando volver a casa. Pero lo que hallaron fue a una menor custodiada por profesionales, con preguntas directas y rostros que no se tragaban cualquier cuento. «¿Por qué echó a su hija a la calle, señor Méndez?», preguntó la trabajadora social. «No la eché», balbuceó él. «Solo necesitaba darle una lección que pudo costarle la vida», respondió María sin levantar la voz. Camila intentó intervenir, con su papel de siempre, la hermana preocupada, la voz dulce, la mirada triste. Solo quería ayudarla. Lucía se ha portado muy mal últimamente. Pero Gloria, sentada a mi lado, la observaba sin pestañear. «Llevo 35 años escuchando mentiras como esa»,
dijo al fin, y sé distinguir la verdad cuando la veo. Fue en ese momento cuando apareció mi salvación. Se escucharon pasos firmes en el pasillo. Era mi abuela, Teresa Romero, y no venía precisamente tranquila. Entró al cuarto como un huracán con el cabello plateado y el bolso colgando del brazo. «Esa es mi nieta», dijo en voz alta. «¿Qué demonios ha hecho ahora este idiota?». El silencio fue absoluto. Mi padre intentó explicar, balbuceó algo sobre dinero, pastillas, pruebas. Ella lo dejó hablar 30 segundos. «Rubén, ¿te has vuelto loco?», interrumpió, con dureza. «Echaste a una niña a la tormenta basándote en unos frascos que aparecieron de la nada. ¿Le preguntaste siquiera su versión?». Él no respondió. Solo bajó la cabeza. Mi abuela no era de las que gritaban sin propósito, pero cuando hablaba, todo el mundo escuchaba. Esa misma noche exigió una audiencia de emergencia con un juez de familia. Tenía contactos, claro. Había pasado años en la asociación de padres del colegio de mis tíos y conocía a medio mundo. Llamó a un juez amigo suyo y en menos de una hora todo estaba en marcha. La trabajadora social presentó los hechos. Una menor, expulsada en plena tormenta, hallada inconsciente, con signos de hipotermia y un padre sin una sola prueba verificada. A medianoche, el juez dictó una orden de custodia temporal a favor de mi abuela. Desde ese momento, Teresa Romero tenía todos los derechos sobre mí. Rubén no podía acercarse ni comunicarse conmigo hasta que terminara la investigación. Cuando salimos del hospital, mi padre intentó detenernos, extendió la mano hacia mí, pero mi abuela se interpuso. «No vuelvas a tocarla», dijo con una calma que helaba más que la tormenta. «Tuviste tu oportunidad de ser su padre y la perdiste». Me llevó a su coche, un viejo sedán color vino con más años que yo. Me arropó con una manta y me dijo: «Mi niña, no tienes que preocuparte por nada. Mañana vamos de compras, pero esta noche vas a dormir en una cama donde nadie te va a echar jamás». Aquella fue la primera noche de mi nueva vida. La casa de mi abuela no era grande, pero olía a café y a pan recién hecho. Tenía 3 reglas: desayuno a las 8, deberes antes de la tele y 0 dramas antes del primer café. Esa mujer, con su carácter firme y su corazón enorme, me enseñó lo que era el verdadero amor familiar. Durante los siguientes días, me recuperé en su casa. Dormía, comía y por primera vez en años me sentía segura. Pero la historia no había terminado. Apenas 2 semanas después sonó el teléfono. Era María Santos. «Señora Romero», dijo con tono serio, «será mejor que se siente. Hemos revisado las pruebas del señor Méndez. Las fechas no cuadran y hemos encontrado algo que cambia todo. El plan perfecto de Camila estaba a punto de desmoronarse. María Santos no era una simple trabajadora social. Era como una detective vestida con un suéter de lana y un cuaderno lleno de secretos. No se conformaba con mirar. Los papeles que le daban los seguía, los revisaba, los analizaba hasta encontrar la verdad. Y cuanto más investigaba, más se desmoronaba el plan de Camila. Empezó por el dinero. Mi padre aseguraba que había encontrado 800 euros en efectivo dentro de mi cajón, prueba de que yo le robaba desde hacía meses. María pidió al banco los registros de la cuenta de Rubén y, sorpresa, ese dinero había sido retirado de un cajero el mismo 14 de octubre, el día que me echó de casa. Revisó las cámaras de seguridad. Ahí estaba Camila, clarísima, sacando los billetes. Llevaba la misma chaqueta que había usado esa mañana y su coche blanco estaba aparcado detrás. El problema para ella era que yo tenía una coartada perfecta. A esa hora, las 14:47, estaba en clase de química. Mi nombre aparecía marcado como presente en el sistema del instituto y 30 alumnos podían confirmarlo junto con la profesora, que recordaba que le había hecho una pregunta sobre electrones. María levantó una ceja al ver eso. Era imposible que yo hubiera estado en el cajero. Camila creía ser inteligente, pero no era tan lista como pensaba. Ni siquiera se tomó la molestia de usar una gorra o ir a otro cajero. Lo hizo todo en plena tarde, a pocos kilómetros de casa,
sin pensar en cámaras ni registros. Luego estaban las pastillas. Los frascos que mi padre juraba haber encontrado en mi armario pertenecían a Tomás Barrios, el novio de Camila. María rastreó el número de serie de los envases y descubrió que eran de una receta de ansiolíticos emitida a nombre de él. Además, Tomás había presentado una denuncia por robo de medicinas 3 días después de mi expulsión. Si las pastillas habían aparecido en mi cuarto el día 14, ¿por qué denunció el robo el 17? La respuesta era clara, porque no se las habían robado, se las habían prestado para fabricar las pruebas. El teléfono prepago fue el golpe final. Los supuestos mensajes que demostraban que yo hablaba con un camello provenían de un móvil comprado apenas 4 días antes de todo. María rastreó la tienda y pidió las grabaciones de seguridad. En las imágenes se veía a Camila, con coleta alta y ropa deportiva, pagando en efectivo. Afuera, otra vez, su coche blanco con la abolladura en el parachoques. El mismo coche de siempre. Con cada nueva pieza, el castillo de mentiras se derrumbaba. Pero María no se detuvo. Decidió revisar las finanzas familiares. Descubrió algo peor. Alguien llevaba falsificando la firma de mi padre en cheques desde hacía casi 2 años. Pequeñas cantidades al principio, 50, 100 euros, luego más. Todo ese dinero terminaba en cuentas vinculadas a Tomás. En total, casi 18.000 euros. La conclusión era obvia. Camila no solo me había incriminado, también había estado robándole a mi padre durante años. Cuando el agujero se hizo demasiado grande para esconderlo, necesitó un culpable. Y yo era el blanco perfecto, la hija problemática. Mi abuela no se quedó quieta. Contrató a un abogado amigo de la familia, Leonardo Varela, un hombre de voz grave y mirada firme. Había conocido a mi madre de joven y cuando escuchó la historia, prometió que nadie volvería a hacerme daño. Leonardo solicitó de inmediato la custodia permanente para mi abuela y presentó una denuncia contra Camila por fraude, falsificación, daño emocional y manipulación de un menor. También se aseguró de que el dinero de mi fideicomiso quedara protegido bajo supervisión judicial, para que nadie pudiera tocarlo hasta que cumpliera los 18. Esa etapa fue dura, pero también liberadora. Vivir con la abuela Teresa era aprender a respirar después de años sin aire. Me despertaba con olor a café y pan tostado. Me hacía ir al colegio nuevo y me repetía cada mañana: nada de mirar atrás, Lucía, tú miras hacia adelante. En ese nuevo instituto nadie sabía quién era yo. No era la conflictiva ni la rebelde, solo una chica nueva con ganas de empezar. Hice amigos de verdad, de esos que te buscan porque les caes bien, no porque les conviene. Empecé terapia y poco a poco fui entendiendo que no todo lo malo que me pasó fue mi culpa. Mientras tanto, en la casa de los Méndez, todo se derrumbaba. La investigación de servicios de protección de menores puso todo bajo lupa. Interrogaron a Rubén varias veces. Cada sesión lo dejaba más pálido y confundido. Lorena, la madrastra, empezó a dormir en la habitación de invitados. Las discusiones eran cada vez más frías. Camila, por su parte, estaba furiosa. No arrepentida, solo enojada porque su plan había fallado. Decía que las cámaras mentían, que los registros estaban mal, que todos estaban en su contra. Pero las pruebas eran demasiado claras. La máscara de hija perfecta se resquebrajaba. Leonardo trabajó día y noche. Reunió todo: los videos del cajero, los documentos bancarios, los registros de la farmacia, los recibos del teléfono. Incluso consiguió testimonios de antiguos amigos de Camila que confirmaban su manipulación y mentiras. Armó un caso sólido. El juicio de familia se programó para marzo de 2012, pero antes de llegar a esa fecha, algo inesperado cambió el rumbo de todo. La policía detuvo a Tomás Barrios en otra región del país. Lo acusaron de estafar a varias personas con falsas inversiones. En total, más de 400.000 euros. Y cuando su abogado le ofreció la posibilidad de reducir condena a cambio de 1.900 sin colaborar, Tomás habló.
y lo contó todo. Tomás Barrios era muchas cosas: mentiroso, encantador, sinvergüenza, pero sobre todo, cobarde. En cuanto la policía lo tuvo entre las cuerdas, empezó a cantar como un gallo. Su declaración escrita tenía 12 páginas y era una bomba. Confirmó punto por punto todo lo que habíamos sospechado. Según él, la idea de incriminarme fue completamente de Camila. Ella había estado robando dinero de la cuenta de mi padre desde hacía casi 2 años, falsificando su firma en cheques y haciendo pequeñas transferencias para que no saltaran las alarmas. Cuando el hueco se hizo demasiado grande, necesitaba a alguien a quien culpar, y yo era perfecta. La niña difícil, la problemática, la que siempre estaba en el punto de mira. Tomás explicó que Camila le dijo que si lograban que me internaran en un centro o me declararan inestable, no solo desviarían la culpa del dinero, sino que además ella podría controlar mi fideicomiso. 35.000 euros que mi madre había dejado para mí antes de morir. Camila decía que no era justo que yo tuviera ese dinero sin merecerlo, y que ella, que había sostenido la familia, debía ser quien lo administrara. Tomás detalló todo: los frascos de pastillas que él mismo le dio, el teléfono prepago que compraron juntos, las instrucciones para colocar el dinero en mi cajón. Incluso entregó capturas de mensajes entre ambos. En uno, Camila le escribió: «El viernes todo estará listo. Papá no sabrá ni qué lo golpeó». Cuando la policía y los servicios de protección de menores recibieron esa información, el caso se transformó por completo. Ya no era solo un asunto familiar. Ahora había delitos graves: fraude, falsificación, manipulación de un menor y abuso emocional. El juicio se fijó para marzo de 2012. Yo llevaba 5 meses viviendo con mi abuela Teresa Romero, comiendo bien, durmiendo de verdad y volviendo a sacar buenas notas. Mi vida comenzaba a tomar forma. Pero el día que entré al juzgado, sentí que regresaba a ser la niña de 15 años asustada bajo la tormenta. Teresa me apretó la mano con fuerza. A su lado estaba Leonardo Varela, nuestro abogado, con su maletín lleno de documentos y una expresión de acero. En la primera fila del público vi a Gloria Herrera, la mujer que me había encontrado esa noche. Sus ojos, detrás de las gafas, me transmitían algo que nunca olvidaré. «Ya ganaste, solo por estar aquí». La audiencia comenzó con el tema de la custodia, pero pronto se volvió mucho más grande. El fiscal presentó las pruebas: grabaciones del cajero mostrando a Camila retirando dinero, los registros escolares demostrando que yo estaba en clase a esa hora, los documentos de la farmacia que probaban que los frascos pertenecían a Tomás, las grabaciones de la tienda donde compraron el teléfono prepago, los cheques falsificados y, por último, la confesión firmada por Tomás. Cuando llamaron a Camila a declarar, intentó mantener la compostura. Vestía de blanco, como si con eso quisiera parecer inocente. Su abogada de oficio la había conocido apenas 1 hora antes. «Señorita Méndez», empezó el fiscal, «¿reconoce a esta persona en la grabación del cajero del Banco Nacional Centro el 14 de octubre a las 14:47? Camila miró la pantalla. Era su rostro, sin duda. «Estaba sacando dinero para hacer la compra», dijo con voz temblorosa. «¿800 euros para la compra?», replicó el fiscal. «¿Y por qué no le dijo a su padre que usted hizo esa transacción cuando más tarde lo convenció de que su hermana le había robado esa misma cantidad?» Camila guardó silencio. La abogada intentó intervenir, pero no había nada que discutir. Luego fue el turno de Lorena, mi madrastra. Parecía un fantasma. Durante años había callado, fingiendo no ver. Pero en un juzgado no se puede mentir. «¿Vio algo la mañana del 14 de octubre?» preguntó el fiscal. Ella dudó, miró al suelo y, finalmente dijo: «Sí, vi a Camila entrar al cuarto de Lucía muy temprano. Dijo que buscaba una goma del pelo». «¿Salió con una goma del pelo?», preguntó el fiscal. «No, salió con las manos vacías». Se hizo un silencio pesado. «¿Escuchó algo más los días previos?», insistió el fiscal. Lorena respiró hondo.
La oí hablando con Tomás. Dijo, «Ya está todo colocado». Y se rió. La sala se quedó muda. Luego llamaron a mi padre. Parecía un hombre roto. Su cabello, antes negro, estaba lleno de canas. «Señor Méndez», dijo la jueza Patricia Morales, una mujer de voz firme, «¿puede explicar por qué expulsó a su hija a la calle en medio de una tormenta sin verificar las pruebas?» Él bajó la cabeza. «Yo confiaba en Camila. Ella siempre fue la responsable. Pensé que...». No pude terminar. La jueza lo miró sin un rastro de compasión. «La confianza no es excusa para la negligencia», dijo con voz fría. «Usted no fue padre, fue cómplice del abuso de su hija mayor». Sus palabras cayeron como un martillo. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, todos conteníamos el aliento. La jueza fue clara. Camila era culpable de fraude, denuncia falsa, manipulación y poner en riesgo la vida de una menor. No iría a prisión, pero pasaría 5 años en libertad condicional, con 2 años de condena suspendida, 200 horas de servicio comunitario y la obligación de devolver todo el dinero robado. También se emitió una orden de restricción. No podía acercarse a mí ni comunicarse conmigo jamás. Mi padre perdió la patria potestad para siempre. El tribunal ordenó que siguiera pagando mi educación y mi terapia hasta los 21 años. Cuando la jueza terminó, la sala quedó en silencio. Rubén se derrumbó en la silla. Camila tenía los ojos vacíos. La hija perfecta, la que todos creían intocable, había caído. Al salir del juzgado, mi padre intentó hablarme. «Hija», susurró. Mi abuela se interpuso sin mirar atrás. «Tú ya no puedes llamarla así». Su voz era firme como una muralla. «Perdiste ese derecho cuando la echaste a la tormenta». Yo no dije nada. Solo caminé hacia la puerta sintiendo por primera vez, en años, que el peso en mi pecho se estaba levantando. Afuera brillaba el sol. Era marzo y por fin había dejado de llover. Aquel día, cuando salimos del juzgado, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No felicidad todavía, pero sí una calma profunda, como si por fin el mundo se hubiese detenido. El sol brillaba, el aire olía a tierra húmeda, y yo caminaba al lado de mi abuela Teresa Romero, la mujer que me había salvado la vida sin moverme de su cocina. El tribunal le había concedido la custodia total y permanente. Era oficial. Yo vivía con ella, bajo su techo, bajo sus reglas. Rubén, mi padre, había perdido todo derecho sobre mí. También se había ordenado que el dinero de mi fideicomiso quedara intacto hasta que cumpliera los 18. Camila tenía prohibido acercarse. Todo lo que había construido a base de mentiras se le vino abajo. Teresa no celebró el triunfo, con gritos ni aplausos. Simplemente suspiró y dijo, «Ahora sí, niña, vamos a casa». Y así lo hicimos. Esa noche comimos sopa caliente, pan casero y pastel de manzana. Mientras cenábamos, me dijo, «Lucía, lo que pasó no te define. Te rompieron, pero también te hiciste fuerte. Ahora toca sanar». Sus palabras se me quedaron grabadas. A partir de ese momento, comencé una nueva etapa. Durante los meses siguientes, mi vida cambió por completo. Empecé terapia con una psicóloga que mi abuela conocía. Cada sesión era como quitarme una piedra del pecho. Me costó hablar de todo, pero poco a poco entendí que no debía sentir vergüenza por lo que había vivido. El error no fue mío. En la escuela, los profesores me trataban con respeto y mis compañeros me acogieron sin juzgar. Por primera vez en años, me reí de verdad. Me uní al club de literatura y escribía pequeños relatos que la profesora pegaba en el tablón. Era como abrir una puerta y dejar salir todo lo que había guardado tanto tiempo. Mi abuela decía que escribir era como limpiar heridas con palabras. Tenía razón. Mientras tanto, en la vieja casa de los Méndez, las cosas no podían estar peor. Rubén se había quedado solo. Lorena, su esposa, lo dejó poco después del juicio. No soportaba el rechazo de la gente del pueblo. Todos sabían lo que había hecho, cómo había echado a su hija menor bajo una tormenta. En la iglesia ya nadie le hablaba.
Los vecinos evitaban cruzar palabra. Se había convertido en una sombra. Camila cumplía su condena en libertad condicional. Trabajaba limpiando oficinas y haciendo servicio comunitario en un comedor social. La prensa local publicó un pequeño artículo sobre el caso, y aunque no decía nombres completos, todos sabían quién era. Su reputación, su orgullo y su máscara se habían hecho pedazos. A veces pensaba en ella, no con odio, sino con una mezcla de tristeza y asombro. Me preguntaba en qué momento se había torcido tanto. ¿Había sido culpa del dolor, del dinero, de los celos? ¿O simplemente había nacido con esa necesidad de controlarlo todo? Nunca lo supe. Leonardo, nuestro abogado, siguió pendiente de nosotros. Cada tanto llamaba para asegurarse de que todo marchara bien. Un día me dijo algo que me marcó. Lucía, recuerda esto. La justicia no borra el pasado, pero te devuelve el derecho de construir el futuro. Y así lo hice. A los 16 conseguí mi primer trabajo de verano en una librería pequeña cerca del puerto. La dueña, una señora llamada Nora, me enseñó a ordenar los estantes por autores y a preparar café para los clientes. Me encantaba ese lugar. Olía a papel, a mar y a esperanza. Con mi primer sueldo, le compré a mi abuela una tetera nueva y una bufanda azul. Ella fingió que no lloraba, pero yo la vi limpiarse los ojos. El tiempo siguió pasando. Terminé el instituto con buenas notas y logré entrar en la universidad gracias a una beca. Estudié comunicación porque siempre quise entender cómo las palabras podían cambiar las cosas, igual que habían cambiado mi vida. En segundo año de carrera, empecé a hacer videos contando historias reales, historias de gente que había pasado por situaciones difíciles, pero que había encontrado fuerza para seguir. Abrí un canal llamado Relatos de un Viejo. Lo elegí porque recordaba a mi abuela y a sus enseñanzas. Jamás imaginé que tantas personas escucharían mis historias. Cada comentario, cada mensaje, era un recordatorio de que no estaba sola, de que mi dolor podía servir para algo bueno. Contar me curaba. A veces la abuela me escuchaba grabar y se reía. Mira tú, decía, de tanto hablar, ahora ganas audiencia. Los años con ella fueron los mejores. Cada Navidad preparábamos galletas, cada verano íbamos al mismo parque donde me enseñó a andar en bici. Era un amor simple, pero de esos que te salvan sin palabras. Mientras tanto, mi padre seguía perdido. No intentó contactarme. Quizás por vergüenza, quizás por miedo. Camila tampoco. Pero eso no importaba. Yo había dejado de esperarlo. Mi mundo ahora era otro. Con 18 años exactos, el día en que finalmente pude acceder a mi fideicomiso, mi abuela y yo fuimos al banco. Recuerdo que el cajero me felicitó y me dio un sobre con los documentos. Miré a Teresa y le dije, «Esto no es solo mío, abuela, también es tuyo». Ella sonrió. «No, niña, eso es tu futuro. Gástalo bien». Y lo hice. Usé parte del dinero para pagar mis estudios y otra parte para comprarme una pequeña cámara. Con esa cámara grabé mi primer documental corto sobre la importancia de la verdad en las familias. Se hizo viral. Recibí mensajes de todo el país. Habían pasado casi 3 años desde aquella noche bajo la tormenta, pero por fin entendí algo. No todas las heridas cierran igual, pero algunas se convierten en cicatrices que te hacen más fuerte. Lema, dolor que antes me ahogaba se transformó en impulso. Había sobrevivido. Y no solo eso, había aprendido a vivir. Los años que siguieron fueron los más tranquilos de mi vida. Mi abuela y yo habíamos formado un pequeño mundo donde no existía el miedo ni las voces que te hacen sentir menos. En su casa, todo tenía un lugar y un propósito. El florero con margaritas en la ventana, el reloj de cocina que marcaba siempre las 8 en punto para el desayuno y su eterna libreta de notas donde apuntaba desde la lista del mercado hasta frases que escuchaba en la tele. Yo seguía estudiando comunicación y trabajaba medio turno en la librería de Nora, la mujer que me había dado mi primera oportunidad. Con el tiempo, el canal Relatos de un Viejo empezó a crecer más de lo que imaginé. La gente dejaba comentarios diciendo que mis historias les daban valor para seguir adelante, que se sentían comprendidos.
Algunos incluso me escribían para contarme sus propias experiencias. Fue entonces cuando comprendí que mi voz, aquella que mi padre y mi hermana habían intentado apagar, ahora servía para dar voz a otros. A los 20 años me mudé a un pequeño apartamento cerca de la universidad. Mi abuela me ayudó a pintar las paredes color crema y a colgar cortinas nuevas. Esa noche cenamos pizza en el suelo, entre cajas sin abrir, y ella dijo algo que nunca olvidaré. Lucía, cuando saliste de mi casa bajo la lluvia, pensaste que lo habías perdido todo. Pero mírate ahora. Las tormentas no siempre vienen para destruirte. A veces vienen para limpiarte el camino. Y tenía razón. Mientras yo construía mi vida, el mundo de los Méndez seguía hundiéndose. Supe, por rumores, que Lorena había vendido la vieja casa y se había ido a vivir con un contable que conoció por internet. Rubén, mi padre, se quedó con casi nada. Los amigos de antes lo evitaban, había envejecido de golpe, y de Camila se sabía poco. Cumplía sus horas de servicio, pero ya no tenía la sonrisa altiva de antes. A veces me llegaban noticias de que trabajaba de noche limpiando oficinas y otras veces que había perdido un empleo más. Nunca intentó contactarme, lo cual agradecí. Yo, en cambio, no dejaba de avanzar. Terminé la carrera con honores y conseguí una beca para un programa de posgrado en marketing digital. Gracias al canal y al trabajo en la librería, pude ahorrar lo suficiente para pagar mis gastos sin depender de nadie. En una de las ferias benéficas donde participaba con mi canal, conocí a Diego Salas, un enfermero pediátrico. Me tiró encima un vaso de vino tinto mientras intentaba servirse y casi arruina mi blusa blanca. Me pidió disculpas 1000 veces y al final terminamos riendo. Desde esa noche no dejamos de hablar. Diego era paciente, atento y tenía esa mirada que te hace sentir que, aunque el mundo se derrumbe, estás a salvo. Mi abuela lo aprobó desde el primer día. «Este sí que te va a cuidar hasta cuando no quieras», dijo entre risas mientras él ayudaba a arreglar una lámpara del pasillo. El tiempo pasó volando. Entre trabajo, estudios y el canal, mi vida empezó a florecer. A veces me sentaba en la terraza del apartamento con un té caliente, mirando el mar, y pensaba en todo lo que había cambiado. A los 15 años, la lluvia era sinónimo de miedo. Ahora, cada gota me recordaba que seguía viva. A los 24, Diego y yo nos fuimos a vivir juntos. Era un apartamento pequeño, con vista al puerto y paredes llenas de cuadros que pintábamos los fines de semana. Él tenía turnos nocturnos en el hospital y yo trabajaba desde casa, creando campañas de contenido y escribiendo nuevos guiones para relatos de un viejo. Éramos felices en lo sencillo. Un año después, me ascendieron a jefa de proyectos en una agencia de publicidad. Lloré cuando firmé el contrato, porque supe que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Mi abuela, aunque cada vez más mayor, seguía siendo la misma mujer fuerte de siempre. A los 80, todavía caminaba más rápido que yo y seguía con sus 3 reglas: desayuno a las 8, deberes antes de distracciones y nada de dramas antes del café. Una tarde de octubre, mientras tomábamos té con galletas, me miró con sus ojos llenos de orgullo y dijo: «Tu madre estaría tan feliz de verte, niña. No había día que no pensara en mamá». Aunque su voz ya era un recuerdo borroso, su amor seguía siendo una presencia constante, como un perfume que nunca se va del todo. Muchas noches soñaba con ella diciéndome que ya estaba a salvo, que todo iba a estar bien. Pasaron los años. Diego me propuso matrimonio una mañana de abril, en la misma playa donde solíamos pasear los domingos. No hubo discursos largos ni flores caras, solo él, de rodillas, con las olas detrás y una sonrisa temblorosa. Dije que sí sin pensarlo. Mi abuela lloró como si me casara al día siguiente. «Por fin una buena elección en esta familia», dijo riendo. Todo parecía perfecto, pero la vida siempre encuentra una forma de cerrar los círculos que quedan abiertos. Era octubre otra vez, exactamente 13 años después de aquella tormenta, cuando llegó una carta a casa de mi abuela. Venía de una residencia de ancianos llamada Los Álamos, a una hora de nuestro pueblo. El remitente, Rubén Méndez. Cuando Teresa me llamó para decirme que tenía algo que debía ver,
Su voz sonaba tranquila, pero en el fondo noté el mismo tono que usaba cuando quería prepararme para un golpe. Fui ese fin de semana. Sobre la mesa de la cocina, junto a 2 tazas de café, estaba el sobre blanco, con la letra temblorosa de un hombre que ya no era el que había sido. Respiré hondo antes de abrirlo. El sobre estaba arrugado, como si hubiera viajado por muchas manos antes de llegar a mí. En la esquina, con tinta azul temblorosa, podía leerse: de Rubén Méndez, Residencia Los Álamos. Me quedé mirándolo un rato sin atreverme a abrirlo. Mi abuela no dijo nada. Solo esperó en silencio, como siempre hacía cuando sabía que debía tomar una decisión por mí misma. Al final rompí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita en papel de baja calidad, de esos que se arrugan con solo tocarlos. La letra era desigual, torpe, y cada palabra parecía un esfuerzo. Querida Lucía, sé que no merezco pedirte nada. Sé que tienes todas las razones del mundo para tirar esta carta sin leerla. Pero quiero intentarlo, porque ya no me queda mucho tiempo. Estoy enfermo. Después de un derrame cerebral, el lado izquierdo de mi cuerpo no responde bien. Estoy en esta residencia, Los Álamos, y paso los días recordando cada error que cometí. Lorena se fue hace años. Vendimos la casa y no quedó nada. Tu hermana vino a verme hace poco, pero no la dejé entrar. No puedo mirarla sin ver todo lo que perdí por creerle. Tú eres la única a la que quiero ver. La única que necesito pedirle perdón. Fui tu padre y te fallé de la peor manera. No escuché, no pregunté, no quise ver. Te eché a la calle creyendo mentiras porque era más fácil culparte que aceptar que yo había perdido el control. Si puedes, solo ven una vez. No para mí, sino para ti. No quiero irme de este mundo sin decirte lo siento en persona. Con amor y arrepentimiento, tu padre, Rubén. Me quedé en silencio largo rato. El café se había enfriado y la tarde caía detrás de la ventana. Mi abuela no insistió, solo me miró con esa mezcla de fuerza y ternura que siempre tenía. No te voy a decir qué hacer, niña, dijo finalmente, pero sea lo que decidas, que sea por ti, no por él. Esa noche no dormí. Leí la carta una y otra vez. Por dentro se libraba una guerra. Una parte de mí quería dejarlo en el pasado, cerrarlo de una vez por todas. La otra quería mirarlo a los ojos y escuchar esas palabras, no en papel, sino de su boca. No por compasión, sino para soltar. A la mañana siguiente decidí ir, no por él sino por mí. La residencia Los Álamos quedaba a poco más de 1 hora. El camino era largo y tranquilo, con árboles viejos a ambos lados y un cielo gris que amenazaba lluvia. Irónico, pensé. Siempre la lluvia, acompañándome en los momentos que cambian mi vida. El edificio era grande, con paredes blancas y un olor inconfundible a desinfectante y sopa recalentada. En la recepción, una enfermera joven me sonrió. ¿A quién viene a ver? A Rubén Méndez, respondí. La sonrisa de la enfermera se apagó un poco, como si ya supiera quién era. Está en la habitación 214. Le aviso que su salud es delicada. Subí despacio. Cada paso pesaba más. Cuando abrí la puerta, lo vi. Estaba sentado junto a la ventana, en una silla de ruedas. Era un hombre distinto. Tenía 73 años, pero parecía de 90. El cabello, antes oscuro, ahora era completamente blanco. El lado izquierdo de su rostro colgaba un poco, señal del derrame. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada al principio. Solo lloró, como si las lágrimas que había guardado durante 13 años salieran todas de golpe. «Lucía», balbuceó, «pensé que no vendrías». Me quedé de pie, sin acercarme. No sabía si debía hacerlo, dije con calma. «Lo sé», respondió con la voz rota. «No merezco que estés aquí». Durante varios minutos no hablamos. Solo el sonido del reloj y el murmullo del televisor llenaban la habitación. Finalmente comenzó a hablar. Las palabras le salían con esfuerzo, entre pausas y respiraciones entrecortadas. Fui un cobarde. Creí lo que me convenía creer. Carolina, se corrigió,
como si aún no recordara que ya no debía nombrarla así. Camila me manipuló, pero yo la dejé hacerlo. Pensé que era más fácil perderte que enfrentar la verdad. Bajó la mirada. Esa noche, cuando cerré la puerta, escuché tu llanto del otro lado. Lo escucho todavía, todos los días. Cada vez que llueve, oigo tu voz. No hay castigo peor que vivir con eso. No supe qué decir. Lo dejé hablar. Él necesitaba vaciarse y yo necesitaba escuchar. Cuando terminó, solo respiré hondo y dije lo único que había venido a decir. Te perdono. Él se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar otra vez. Gracias. Hija, susurró. Me acerqué un poco más, lo suficiente para que me oyera con claridad. Pero quiero que entiendas algo. Perdonarte no significa olvidar. Significa que dejo de cargar con esto. Ya no quiero vivir con rencor. Tú me tiraste a la tormenta porque era más fácil creer una mentira que enfrentar lo que dolía. Yo sobreviví. Construí mi vida sin ti. Y soy feliz. Ese es mi castigo y mi liberación. Él asintió despacio, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Lo sé. Solo necesitaba oír tu voz una vez más. Nos quedamos en silencio. No había más que decir. Después de unos 20 minutos, me levanté. Cuídate, papá, dije. Gracias por venir, Lucía, susurró. No sabes lo que significa. Le toqué la mano apenas un segundo y salí. En el pasillo, una enfermera me detuvo. ¿Eres su hija?, preguntó con curiosidad. Asentí. Tu hermana vino la semana pasada, dijo bajando la voz. Él se negó a verla. Nos pidió que la mandáramos de vuelta. Dijo que solo podía pedir perdón a una hija, y no era a ella. No respondí. Sentí algo extraño en el pecho. No alegría ni venganza. Era algo más tranquilo. Cierre. Salí de la residencia justo cuando el sol se filtraba entre las nubes. Octubre otra vez. Pero esta vez no llovía. Cuando salí de la residencia, el aire olía a hojas secas y a tierra húmeda. Octubre otra vez, pensé. El mismo mes en que todo empezó y también el mes en que 13 años después, todo terminó dentro de mí. Caminé despacio hacia el coche, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. No felicidad. No tristeza. Solo paz. Me quedé un momento junto al auto, mirando el cielo gris claro. Recordé aquella noche de 2011, cuando también era octubre, pero entonces el cielo me había escupido lluvia y miedo. Ahora, en cambio, el sol se asomaba entre las nubes como si me dijera, «Ya está, Lucía, lo lograste». El camino de regreso fue silencioso. No puse música, no respondí mensajes, solo conducía, dejando que los pensamientos fluyeran. Pensé en mi padre, en su mirada cansada, en sus lágrimas. No sentí odio, sentí pena, pena por el hombre que había sido, por el padre que podría haber sido y nunca fue. Y pensé también en Camila. Supe, por aquella enfermera, que había intentado ver a Rubén y que él la rechazó. Por primera vez, el mismo padre que un día me había cerrado la puerta en la cara, ahora se la cerraba a ella. Era como si el universo se encargara de equilibrar las cuentas a su manera. Pero a esas alturas, eso ya no importaba. El ciclo estaba cerrado. Al llegar a casa de mi abuela Teresa, ella estaba en la cocina, como siempre, preparando su infaltable café de las 5. Me miró con su típica mezcla de curiosidad y serenidad. ¿Y?, preguntó sin levantar mucho la voz. Fui, respondí simplemente. ¿Y te sientes mejor? Sí, creo que por fin pude soltarlo. Ella sonrió, me sirvió una taza y dijo, bueno, ya era hora. No puedes pasarte la vida cargando con las decisiones de otros. Nos quedamos tomando café en silencio. En su mesa seguía el mismo mantel floreado de siempre, con un par de manchas de salsa que nunca salían del todo. Miré alrededor y me di cuenta de que esa cocina había sido el lugar donde todo había comenzado de nuevo para mí. Allí había llorado, reído, sanado. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en años, sin pesadillas, sin relámpagos en mis sueños.
Cuando desperté, el sol entraba por la ventana y el aire olía a tostadas. Me sentía libre. Esa semana le conté a Diego todo lo que había pasado. Me escuchó sin interrumpir como siempre hacía. Cuando terminé, solo me abrazó fuerte y dijo: «Ahora sí, amor, ya no tienes nada pendiente con el pasado». Le sonreí, con lágrimas en los ojos. Exacto, ya no me queda nada que perdonar. Los meses siguientes pasaron tranquilos. La vida siguió su curso, con sus rutinas y sus momentos pequeños que hacen que todo valga la pena. Planeábamos la boda para la primavera. Diego quería una ceremonia sencilla, y yo también. Nada de lujos, solo la gente que realmente había estado allí cuando más lo necesitaba. Por supuesto, Teresa tomó el control de los preparativos desde el primer día. «Tú preocúpate por el vestido, que del resto me encargo yo», dijo, anotando cosas en su libreta. Y vaya si se encargó. Escogió las flores, el menú y hasta la música. «Nada de esas canciones tristes», me dijo riendo. La boda se celebraría en el jardín de su casa, el mismo lugar donde había aprendido a ser feliz otra vez. Pequeña, íntima y llena de significado. Quería que cada rincón contara una historia. Mientras tanto, el canal Relatos de un Viejo seguía creciendo. La gente me pedía más historias, y muchas de ellas me escribían diciendo que mis palabras les daban esperanza. Decían que los hacía creer que, aunque el mundo se derrumbe, siempre hay una segunda oportunidad. Y eso, en el fondo, era todo lo que yo quería transmitir. Un día, mientras preparaba un nuevo video, me di cuenta de algo. Llevaba años contando historias de otros, pero nunca había contado la mía completa, la verdadera. Así que decidí hacerlo. Grabé frente a la cámara, sin guión, sin adornos. Hablé de la noche de la tormenta, del miedo, de mi abuela, de Gloria Herrera, de la justicia, del perdón. No para buscar lástima, sino para mostrar que uno puede renacer incluso desde el dolor más profundo. El video se volvió viral en cuestión de días. Miles de personas me escribieron contándome cómo también habían sufrido injusticias, abusos o abandonos, pero que escucharme les había dado valor para perdonar y seguir adelante. Algunos incluso me dijeron que gracias a esa historia se habían reconciliado con familiares. Lloré al leerlos, no de tristeza, sino de gratitud. Una tarde, mientras revisaba los comentarios, mi abuela entró con su taza de té y se sentó a mi lado. «Mira nada más», dijo señalando la pantalla. «Todo este cariño que recibes es la prueba de que hiciste bien en no volverte como ellos. Si hubieras elegido el rencor, hoy no estarías aquí». «Sí, abuela», dije sonriendo. «Supongo que la tormenta me enseñó a buscar el sol. Esa noche salimos a caminar las dos. El viento de octubre soplaba suave y las hojas crujían bajo nuestros pies. De pronto, comenzó a caer una llovizna ligera. No corrimos. Caminamos bajo la lluvia, riendo como si fuéramos dos niñas. No había miedo, ni tristeza, ni recuerdos que dolieran. Solo vida. Miré al cielo y pensé, ya no temo a la lluvia. Ella me trajo hasta aquí. Faltaban solo unas semanas para la boda. Todo estaba listo. El vestido, el jardín, la música. Diego y yo teníamos todo lo que necesitábamos, pero antes de ese día, había algo más que quería hacer. Una última visita, no para hablar, sino para cerrar el círculo del todo. Quería volver a ver a Gloria Herrera, la mujer que me había encontrado en la carretera aquella noche. Habían pasado 13 años desde aquella noche en la que una mujer llamada Gloria Herrera me salvó la vida sin saber quién era yo. Desde entonces, había pensado muchas veces en ella. A veces me preguntaba si aún viviría en la misma ciudad o si se acordaría de la muchacha empapada que recogió en la carretera. Nunca tuve el valor de buscarla, quizás por miedo a remover el pasado, pero ahora, con la boda cerca, sentí que debía hacerlo. No podía casarme sin agradecerle de verdad. Busqué su nombre en internet. Encontré una dirección en un barrio tranquilo, a las afueras de la ciudad. Decidí ir sin avisar.
Llevaba un ramo de flores sencillas, margaritas y claveles, las mismas que mi madre ponía en casa cuando yo era niña. Era una casa pequeña, de fachada azul claro, con un jardín cuidado y una bicicleta apoyada en la valla. Toqué el timbre, con el corazón en la garganta. Pasaron unos segundos antes de que se abriera la puerta. Allí estaba ella, un poco más encorvada, el cabello aún gris pero más corto, las mismas gafas en la punta de la nariz y la misma mirada que recordaba, firme pero cálida. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con educación. Soy Lucía Méndez, dije con la voz temblorosa. No sé si me recuerda. Octubre de 2011, la carretera nacional, la tormenta. Por un momento su expresión se quedó congelada. Luego sus ojos se abrieron como si el tiempo se hubiera detenido. Dios mío, susurró. La niña de la tormenta. Me abrazó sin dudar, con fuerza. Y yo, que pensaba que había llorado todo lo que tenía que llorar, rompí en llanto. «Estás viva, estás bien», repetía ella, como si no terminara de creerlo. «Mírate, toda una mujer». Pasamos la tarde tomando té y hablando. Le conté todo lo que había pasado, el juicio, la custodia, mi vida con la abuela, el canal, el compromiso con Diego. Ella escuchaba sin interrumpir, igual que aquella noche en el hospital. «Sabía que eras una luchadora», dijo sonriendo. «Esa noche lo vi en tus ojos, incluso inconsciente. No todas las niñas sobreviven a lo que tú pasaste». Le entregué el ramo. «Vine a darte las gracias», le dije. «Si no hubieras pasado por esa carretera, quizás hoy no estaría aquí». Ella negó con la cabeza. «No me las des, Lucía. No fui yo. Fue la vida, o el destino, o como quieras llamarlo. Yo solo estuve en el lugar correcto, en el momento justo. Tú hiciste el resto». Antes de irme, me acompañó a la puerta. «¿Sabes?», me dijo. «Esa noche, cuando te encontré, supe que no debía mirar hacia otro lado. Había visto tantos casos de niños abandonados, tantos padres crueles. Pero en ti vi algo distinto. Vi esperanza. Y no me equivoqué. La abracé una vez, más. Gracias por no haber pasado de largo. Gracias a ti por haber sobrevivido», respondió. Cuando regresé a casa, el corazón me pesaba menos. Había cerrado otro círculo. Los días siguientes pasaron rápido. La boda estaba cada vez más cerca. Teresa, como siempre, tenía todo bajo control. Diego estaba nervioso pero feliz. Una tarde me dijo: «No sabes cuánto admiro lo fuerte que eres, Lucía». «No soy fuerte», le respondí sonriendo. «Solo aprendí a no rendirme». Llegó el gran día. Abril, cielo despejado, flores por todas partes y una brisa suave. La ceremonia fue en el jardín de mi abuela, como habíamos planeado. Había unas 30 personas, todas las que realmente importaban. En primera fila, Teresa, radiante con un vestido verde olivo, y a su lado, Gloria Herrera, que aceptó mi invitación y sonreía emocionada. Cuando caminé hacia el altar, sentí que todos los fantasmas del pasado quedaban atrás. En ese instante no existía el dolor, ni la culpa, ni la tormenta. Solo el presente. Diego me tomó de la mano. «Eres mi hogar», me susurró. Y yo supe que era verdad. Después de la ceremonia, mientras todos brindaban y reían, me aparté un momento. Fui hasta el borde del jardín donde el viento soplaba con olor a flores. Cerré los ojos y recordé a mi madre. Sentí como si, de algún modo, estuviera allí, viéndome cumplir la vida que ella quiso para mí. Gloria se acercó y me puso una mano en el hombro. «Tu madre estaría orgullosa». «Eso espero», dije con una sonrisa. La noche terminó, con música, risas y luces pequeñas colgando de los árboles. Teresa bailó con Diego, todos aplaudían. Yo los miraba y pensaba que después de todo, la vida había sido generosa conmigo. Había perdido una casa, pero había encontrado un hogar. Había perdido una familia, pero había ganado una nueva, hecha de amor y verdad. Ya entrada la madrugada, cuando todos dormían, salí al porche y miré el cielo estrellado. Pensé en Camila, no con rencor, sino con una especie de compasión distante. Me pregunté si estaría bien,
si alguna vez había entendido lo que hizo. Saqué de mi bolso una pequeña caja que había guardado por años. Dentro estaba la vieja barrita de cereal que llevaba en la mochila aquella noche, empapada y endurecida por el tiempo. La había guardado como recordatorio de mi peor día. Esa noche, finalmente, la enterré en el jardín, junto al rosal favorito de mi abuela. Aquí descansa lo que fui, susurré. Gracias por traerme hasta aquí. El viento sopló suave, como si el universo aprobara el gesto. Al día siguiente, cuando el sol entró por la ventana, supe que por fin había terminado mi historia, o mejor dicho, que recién empezaba una nueva. Desperté la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por la ventana y el sonido de las gaviotas sobre el puerto. Era mi primer día como esposa, y todo parecía más tranquilo, más nítido. Diego dormía aún, con esa expresión serena que me hacía sentir en casa solo con mirarlo. Me levanté despacio, caminé hacia la cocina y me preparé una taza de café. Mientras el aroma llenaba el aire, pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta ese momento. 13 años antes, en un octubre frío, pensé que mi vida había terminado. Ahora, en abril, comenzaba de nuevo. La abuela Teresa estaba en el patio recogiendo las flores que habían quedado del festejo. Llevaba su delantal y su sonrisa de siempre. ¿Dormiste bien, recién casada?, preguntó con tono burlón. Como un tronco, respondí riendo. Pues prepárate, que hoy toca limpiar. Los invitados se fueron, pero las huellas se quedaron. Me acerqué a abrazarla. Gracias por todo, abuela. Sin ti no habría llegado hasta aquí. Ella me acarició el cabello. Tú llegaste sola, niña. Yo solo te abrí la puerta. Nos pusimos a limpiar mientras el sol subía. Cada rincón del jardín olía a flores frescas y a vida nueva. Gloria Herrera se había quedado hasta tarde la noche anterior, ayudando con los últimos detalles. Me dejó una nota sobre la mesa. Lucía, gracias por recordarme por qué vale la pena creer en la gente. Que la vida te devuelva todo el bien que sembraste. Guardé la nota en mi cuaderno, ese donde escribía las cosas importantes. Tenía muchas páginas, llenas de frases que me ayudaban a no olvidar quién era y cuánto había avanzado. Por la tarde, Diego y yo salimos a caminar por el malecón. El viento del mar jugaba con mi vestido y las olas chocaban contra las rocas como aplausos del destino. ¿Sabes qué pienso?, me dijo tomando mi mano. Que las tormentas no siempre vienen para destruir, a veces vienen para mostrarte de qué estás hecha. Eso mismo decía mi abuela, respondí sonriendo. Y tenía razón. Nos sentamos a mirar el atardecer, en silencio. Había algo en ese momento que se sentía eterno, como si el pasado por fin se disolviera entre las olas. Un par de semanas después recibí una llamada inesperada. Era de la residencia Los Álamos. La enfermera me habló con voz suave. Lucía, lamento informarte que tu padre, el señor Rubén Méndez, falleció esta mañana mientras dormía. No sufrió. Me quedé callada unos segundos. No sentí sorpresa, ni rabia, ni alivio. Solo un vacío sereno. ¿Dejó algo?, pregunté. Sí, un sobre a su nombre. Dijo que debía entregárselo a usted cuando llegara el momento. Fui a la residencia al día siguiente. El personal me entregó un sobre amarillento. Dentro había una carta corta y una fotografía, vieja. En la carta decía: Lucía, hija mía, sé que el perdón no borra lo hecho, pero tu voz fue lo último que me dio paz. Quiero que sepas que, aunque tarde, aprendí lo que es amar de verdad. Gracias por haber venido. Papá. La fotografía era de cuando yo tenía unos 7 años. Estábamos mamá, él, Camila y yo en la playa. Todos sonreíamos, la arena dorada, el mar de fondo, mi madre viva aún. Por un instante sentí ternura. Luego guardé la foto en mi bolso y salí. Esa noche se lo conté a Teresa. Ella asintió con calma. Bueno, niña, a veces el perdón llega tan tarde que solo sirve para morir. En paz, pero tú ya hiciste tu parte. Sí, respondí. Creo que por fin puedo cerrar ese capítulo. Y lo cerré. Pasaron los meses.
Diego y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos. El canal Relatos de un Viejo creció tanto que empezaron a invitarme a conferencias para hablar sobre resiliencia y superación. Nunca imaginé que mi historia, aquella que empezó con dolor, terminaría inspirando a otros. Una noche, mientras revisaba los correos del canal, encontré un mensaje con un nombre que no esperaba volver a leer: Camila Méndez. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad me ganó. El correo era breve. Lucía, sé que no merezco escribirte. He intentado rehacer mi vida, pero nada me sale bien. Trabajo por las noches limpiando hospitales. Vi tu historia en internet y lloré. No para pedirme perdón, sino para entender cómo lo lograste. Si algún día puedes, dime cómo se empieza de nuevo cuando ya lo perdiste todo. Camila. Me quedé mirándolo largo rato. Pensé en responderle, pero no lo hice. No porque la odiara, sino porque entendí que mis palabras ya no le pertenecían. Cada uno debía encontrar su propio camino hacia la redención. Imprimí el correo y lo guardé en la misma carpeta donde tenía los documentos del juicio. No como un recuerdo triste, sino como una prueba más de que había sobrevivido. Esa noche, mientras Diego dormía, abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco. La luna se reflejaba en el mar y el sonido de las olas me envolvía como un abrazo. Respiré hondo y sonreí, y pensé en todo lo que la vida me había quitado y en todo lo que me había devuelto. Una abuela que fue madre, un amor verdadero, una vocación que sanaba a otros y, sobre todo, paz. Miré el póster enmarcado de aquella banda que soñaba tener a los 15 años. Estaba colgado frente a mi escritorio, justo donde podía verlo cada mañana. Sonreí al pensar que, después de todo, algunas promesas del pasado sí se cumplen, aunque tarden. Las semanas pasaron tranquilas después de aquella carta de mi hermana. No volví a saber de Camila, y sinceramente tampoco lo esperaba. No era rencor lo que sentía, era distancia. Había aprendido que no todo lo que se rompe debe arreglarse. A veces soltar también es una forma de sanar. Mi vida con Diego era sencilla y feliz. Él trabajaba en el hospital y yo seguía con mi canal Relatos de un Viejo, además de mi empleo en la agencia de publicidad. Por las mañanas tomábamos café juntos en el balcón, mirando el puerto. Por las noches cocinábamos o veíamos películas malas solo para reírnos. Había encontrado un amor sin miedo, sin gritos, sin condiciones. Una tarde de mayo, mientras revisaba comentarios en el canal, encontré uno que me dejó sin aliento. Decía: gracias por contar tu historia. No sabes cuánto me ayudó. Soy madre y me hiciste entender lo importante que es creer en mis hijos antes que en cualquiera. Ojalá alguien como tú le hubiera hablado así a mi familia cuando me culparon injustamente. Ese mensaje me recordó por qué empecé todo. No por fama ni por números, sino porque quería que nadie más pasara por lo que yo pasé, que alguien los echara al frío creyendo mentiras. Un día, Teresa me llamó por teléfono con voz emocionada. Niña, ¿tienes planes para el domingo? Creo que no. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una comida en casa. Gloria y su hijo vienen de visita y no acepto excusas. Reí. Era imposible decirle que no. El domingo fue perfecto. La casa olía a guiso y pan recién horneado. Gloria llegó con un pastel de limón y el mismo brillo en los ojos de siempre. Nos abrazamos largo rato. Mírate, Lucía, me dijo. Te juro que cada vez que te veo me acuerdo de aquella noche y pienso, valió la pena frenar el coche. Y yo pienso, valió la pena sobrevivir. Comimos, reímos y recordamos viejos tiempos. Teresa estaba en su elemento, dando órdenes en la cocina y sirviendo platos a todos. Esta familia, dijo levantando su copa, es la prueba de que los lazos verdaderos no siempre vienen de la sangre. Sus palabras me hicieron llorar. Por la tarde, Gloria y yo nos sentamos en el porche mientras todos dormían la siesta. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aquel trabajo?, me dijo. Ver cómo los adultos arruinan a los niños con sus decisiones. Por eso, cuando te encontré, supe que no podía dejarte sola. Y yo supe, desde entonces,
que la vida me había mandado un ángel con carnet de jubilada, le respondí sonriendo. Ella soltó una carcajada. Ay, niña, si todas las que salvé hubieran tenido tu coraje, este país sería distinto. Antes de irse me abrazó fuerte. Nunca dejes de contar historias, Lucía. Hay muchas niñas allá afuera que necesitan escuchar la tuya para creer que se puede salir del infierno. La miré y supe que tenía razón. Las semanas siguientes trabajé en un nuevo proyecto. Quería escribir un libro con todas las historias del canal, incluyendo la mía, contada sin vergüenza ni rencor. Lo titulé Bajo la tormenta. ¿Cómo aprendí a perdonar? Cuando lo terminé, se lo mostré a Teresa. ¿Y qué opinas?, le pregunté nerviosa. Ella se ajustó las gafas, leyó unas páginas y dijo: opino que tu madre estaría muy orgullosa. Publicar ese libro fue una experiencia liberadora. Recibí mensajes de gente de todos los rincones del país. Algunos decían que lo leyeron de una sentada, otros que lloraron, otros que se sintieron menos solos. Incluso una profesora me escribió para decirme que usaba mi historia en clase para hablar de empatía y justicia. Mientras todo eso pasaba, mi vida familiar seguía estable. Diego y yo empezamos a planear un viaje al sur. Queríamos conocer las playas que mi madre siempre mencionaba. Teresa insistió en venir, por supuesto. No me pienso quedar sola mientras ustedes se van de aventura, dijo cruzándose de brazos. Riendo, aceptamos. El viaje fue un sueño. Viajamos en coche, escuchando música y deteniéndonos en cada pueblo pequeño para probar sus dulces típicos. Teresa hacía comentarios sobre todo, desde los precios hasta las nubes. En uno de esos atardeceres paramos frente al mar. Ella miró el horizonte y murmuró: «Mira, niña, qué cosas tiene la vida. Hace años te perdí bajo una tormenta y ahora te veo aquí, tan feliz, tan viva. Eso sí es justicia divina». Me abrazó y sentí que ese instante era un cierre perfecto. Volvimos a casa con el corazón lleno. El libro seguía vendiéndose bien y mi canal seguía creciendo, pero lo que más me importaba era sentir que mi historia ya no me dolía. Ahora solo era una parte de mí, una raíz que había dado fruto. Esa noche, mientras escribía un nuevo guión para el canal, miré el póster de mi banda favorita que colgaba sobre el escritorio. Sonreí. Había tardado 13 años en colgarlo, pero valió la espera. Encendí la cámara y empecé a grabar. «Hola a todos», dije sonriendo. «Hoy quiero contarles una historia distinta. Una historia que empezó en medio de una tormenta, pero terminó bajo un cielo lleno de estrellas. Y así comenzó el episodio más visto en la historia de Relatos de un Viejo. El video se publicó un viernes por la noche. No imaginé que cambiaría tanto mi vida. Era el episodio más personal que había hecho. Mi historia completa, contada con calma, sin odio, sin máscaras. Lo titulé La noche en que me lanzaron a la tormenta. En apenas unas horas, miles de personas lo compartieron. Los comentarios se multiplicaban. Palabras de aliento, de agradecimiento, de gente que había pasado por infiernos parecidos. Muchos decían que mi historia les dio valor para hablar, para perdonar, para seguir viviendo. Algunos hasta decían que los ayudó a reconciliarse con su familia. Lloré al leer cada mensaje. Era como si, al contar mi historia, les hubiera dado permiso a otros de soltar la suya. Esa noche, mientras revisaba los mensajes, Diego me abrazó por detrás y dijo en voz baja: «Mira lo que lograste, amor». Todo ese dolor se volvió luz. Sonreí apoyando mi cabeza en su pecho. «Supongo que tenía que pasar por la tormenta para aprender a ver el sol», respondí. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, invitaciones y mensajes. Algunas cadenas locales quisieron hablar conmigo, no para revivir el morbo, sino para hablar de resiliencia y de cómo el perdón puede cambiarlo todo. Acepté solo unas cuantas, las que sentí honestas. En una de ellas, una periodista me preguntó: «Lucía, ¿alguna vez deseaste que las cosas hubieran sido distintas?». Me quedé, pensándolo un segundo. «Claro que sí», respondí. «Pero si hubieran sido distintas, quizá no habría conocido a la gente que me salvó. No tendría a mi abuela, ni a Diego,
ni a la mujer que me encontró aquella noche, así que no, ya no cambiaría nada. Esa respuesta dio la vuelta por las redes. Miles de personas la compartieron, pero más allá de la fama, lo que más me conmovía era saber que mi voz servía para algo bueno. Pasó un año desde la publicación de aquel video. Para entonces, mi libro Bajo la tormenta se convirtió en un éxito inesperado. Me invitaron a dar charlas en universidades, colegios y centros de apoyo a jóvenes, y en cada lugar alguien se me acercaba llorando para decirme: yo también fui echada de casa, yo también sobreviví, gracias por contarlo. En cada rostro veía reflejos de aquella niña de 15 años que fui, empapada, sola, con una mochila en la mano y corazón roto, y entendí que todo lo que había pasado tenía un propósito. Una tarde Teresa me llamó desde la cocina. Lucía, ven, mira esto. En la televisión estaban pasando un reportaje sobre mi historia. En el fondo se veía una foto mía con Gloria y otra con Diego. La periodista decía: Lucía Méndez, la joven que transformó el dolor en esperanza. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, murmuró: tu madre estaría orgullosa, niña. De verdad lo estaría. Me senté junto a ella, tomé su mano arrugada y asentí. Y tú también deberías estarlo. Todo empezó contigo, abuela. Tú me devolviste la vida. Ella sonrió con esa mezcla de dulzura y carácter que siempre la había definido. Yo solo te di techo y sopa. El resto lo hiciste tú. Reímos las dos. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, pensé en Rubén, mi padre. No con tristeza, sino con aceptación. A veces lo imaginaba en paz, allá, donde estuviera, quizás viendo desde algún rincón cómo su hija encontró el camino que él perdió. Pensé también en Camila. Nunca volvió a escribirme, pero una vez supe, por casualidad, que trabajaba en un refugio para mujeres en otra provincia. Sonreí al leerlo. Tal vez, en su manera retorcida, también buscaba redención. Y si así era, ojalá la encontrara. El tiempo siguió su marcha. En octubre de ese año, exactamente 15 años después de aquella tormenta, organicé una charla abierta en el centro comunitario del puerto. La titulé Lo que aprendí de la lluvia. Cuando subí al pequeño escenario, la sala estaba llena. En primera fila estaban Teresa, Gloria y Diego. Les sonreí y comencé a hablar. Hace 15 años creí que la lluvia me había quitado todo. Pero con el tiempo entendí que, a veces, las tormentas no vienen para destruirte, sino para llevarte justo donde debes estar. Yo perdí una casa, pero encontré un hogar. Perdí una familia, pero gané amor verdadero. Y sobre todo me encontré a mí misma. Hubo aplausos. Algunos lloraban. Yo también. Al terminar, una niña de unos 13 años se me acercó con los ojos brillantes. ¿De verdad se puede salir del miedo, señora Lucía?, me preguntó. Me agaché y le respondí: sí, mi vida, pero primero hay que creer que uno merece salir. Cuando regresé a casa, me senté frente al mar. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosado. Diego se acercó con 2 tazas de té y me pasó una. ¿Sabes?, me dijo. Creo que esa niña de 15 años estaría orgullosa de la mujer en la que se convirtió. Yo también lo creo, respondí con una sonrisa. Miré el horizonte, donde el mar y el cielo se unían, y pensé en todas las versiones de mí misma que habían quedado atrás. La niña asustada, la joven enojada, la mujer que aprendió a perdonar. Todas seguían allí, pero ahora estaban en paz. El viento soplaba suave. Octubre otra vez, pero ahora era cálido, luminoso, y entendí, finalmente, que algunas tormentas no te destruyen, solo te enseñan a bailar bajo la lluvia. Fin. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaste hasta aquí, te invito a seguir acompañándome en Relatos de un Viejo, donde cada historia tiene un pedazo de verdad y un motivo para seguir creyendo. Nos vemos en la próxima.